En esta sesión vamos a tratar dos conceptos. Vamos a continuar con la parte de divisores, pero vamos a ver algo interesante que pasa en la intersección que nos va a dar el concepto de máximo común divisor, y adicionalmente hablaremos de lo que es el algoritmo de la división. Primero que nada, vamos a continuar con lo que nos interesa de divisores. Recordemos que si, nuevamente, como lo he hecho en anteriores sesiones, sean A, B en los números enteros. Recordemos que D de A era definido como el conjunto de todos los zetas en Z, tales que Z divide a la. También teníamos D de A más, que este no es otra cosa más que los zetas en los enteros positivos. O este de los enteros positivos también recordemos que lo podemos denotar como los números naturales, que al final del día son los números naturales, tales que Z está en D de A. Solo por no dejar, este lo podemos ver como los naturales, intersección de A. Entonces, con estos dos trabajábamos. Déjenme darles un cambio de color porque pues esto nada más es un recordatorio. Con estos, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora lo que nos interesa es ver quién es el conjunto de todos los divisores de A y de B a la vez. Vamos a definir este conjunto como los zetas, nuevamente, en todos los enteros positivos, el de los positivos va a venir más adelante, tales que Z divide a A y Z divide a B. Dicho de otra manera, van a ser todos los divisores comunes entre A y B. Por ejemplo, ¿quién es el conjunto de todos los divisores de 6? Por ejemplo, D de 6. Déjenme cambio de color. Vamos a poner un azul. D de 6. Pues este ya no es definición, aquí sí es igualdad. Pues está el menos 6, está el menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 6. Y ahora, ¿quién es D de 3? Bueno, en particular D de 3 solamente es menos 1, menos 3, menos 1, 1 y 3. Entonces, si nosotros nos interesa calcular D de 6,3, tenemos que ver quiénes son divisores tanto del 6 como del 3. Entonces, lo podemos ver como D de 6 intersección D de 3. De manera que esto nos da como resultado, pues necesitamos encontrar todos aquellos que son comunes en ambos conjuntos, que pertenecen a ambos conjuntos a la vez. Por ejemplo, el menos 3 está en D de 3 y en D de 6. Menos 1 y menos 1, 1, 1, 3 y 3. Son todos los elementos en que coinciden ambos conjuntos. Entonces aquí vamos a tener que D de 6 y 3 va a ser menos 3, menos 1, 1 y 3. Entonces aquí no hay complicación. Es más, de hecho lo debí haber puesto desde arriba, pero en general, pues por definición, D de A y B es la intersección de D de A intersectado con D de B.
De manera análoga, que de hecho con el que vamos a estar trabajando va a ser este de aquí, el de los positivos. Intersectado. Y bueno, este prácticamente por definición es todos los zetas en z más. Recuerden, este es el de los naturales, tales que z divide a y z divide a b. Ya vimos que en general el DDA y DDA más son conjuntos finitos y por tanto tienen un valor, van a tener un valor máximo. Déjenme ponerlo aquí. Como DDA es finito, bueno, DDA y DDB son finitos, vamos a tener que DDA intersectado, bueno, DDA coma B también es finito de entrada. En esto realmente no nos interesa tanto calcular el máximo. Ya sabemos que al ser finitos tienen un elemento máximo. Pero pues en estos casos, tanto DDA como DDB, pues el valor máximo va a ser el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Déjenme ponerlo aquí como una nota. O bueno, eso ahorita lo pongo para aclarar lo que quiero. Es finito. Pues DDA, B, ya vimos que es DDA intersectado con DDB. Y esto por propiedades de la intersección está contenido en DDA y también está contenido en DDB. Por tanto son finitos. Es más, D más DAB está contenido en DDA, B, lo cual implica que la cardinalidad de D más DA, B también es finita o estrictamente menor que un infinito, que cualquier infinito. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Bueno, vamos a utilizar este hecho. Todo subconjunto finito de números enteros contiene un elemento maximal. Ajá. Tiene un elemento maximal. ¿Esto qué es? Bueno, si A es subconjunto de Z, de hecho en general no necesita ser de números enteros, puede ser cualquier subconjunto finito de los números reales. Se puede extender hasta allá, pero nos vamos a concentrar solamente en los números enteros de momento. Si A está contenido en Z y la cardinalidad de A es menor que infinito, o sea, es un conjunto finito, entonces va a existir un A, vamos a ponerle un A0 en el propio A, de tal manera
que para todo A elemento en A, ese A tiene que ser menor o igual que la 0. Esto lo pueden asociar ustedes con el concepto de supremo. La única diferencia entre supremo y elemento maximal, que de hecho el A0 por lo regular entre paréntesis muchas veces también es denotado como el máximo de A. Esta es otra notación. La diferencia que tienen con supremo, que se tiene con supremo en general, es que el supremo no tendría por qué estar contenido en el A. Cuando ustedes ven en cálculo la idea del supremo, que es la mínima cota superior, esa cota no tiene por qué pertenecer al conjunto donde están calculando el supremo. Entre paréntesis, como les digo, es que esto es porque esta definición de elemento maximal, incluso aquí, de que todo subconjunto finito se puede extender, pero a números reales en lugar de solo enteros, como lo hicimos aquí, y para que no les cause confusión, es que lo estoy mencionando esto, es que realmente el supremo, déjenme ponerlo aquí como una nota en pequeño, el supremo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto. Pertenece mientras que un máximo sí. O un elemento maximal sí pertenecen al conjunto. Esto nada más les digo, se los comento porque en cálculo se puede llegar a dar esa confusión. Hablar del supremo y de hablar de elementos maximales o del máximo sí tiene sus diferencias. Por ejemplo, me estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Pero les digo, esto es importante de notarlo. Si ustedes trabajan con el intervalo 0,1 en los números reales, este es un intervalo abierto. Déjenme ponerlo aquí. Este se puede ver como todos los x en los números reales, tales que 0 es estrictamente menor que x, estrictamente menor que 1. Este intervalo abierto, si yo lo llamo a este A, entonces el supremo de A en este caso va a ser 1. Ustedes ya podrán demostrarlo cuando lleguen al supremo. Pero 1 no pertenece al A. En este caso también se tiene que no existe un elemento, no existe elemento maximal. A ver, déjame. Acá eso es lo que tenía la duda. Si sí llevaba maximal. No estoy seguro si maximal lleva acento, la verdad. Déjenme ponérselo. Solo por si las dudas. Creo que nunca se lo he puesto el acento a maximal, pero a máximo y a... Sí se los he puesto. Bueno, qué curioso. Perdonen. Un elemento maximal de 0,1. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento en este intervalo que sea menor que cualesquiera otros. O sea, no voy a encontrar un elemento dentro del intervalo 0,1 que dado cualquier otro elemento de ese mismo intervalo sea menor que el primero. Eso no va a pasar. O sea, en este caso no hay elemento maximal. Pero por ejemplo, si yo tuviera A igual al 0,1 abierto nuevamente, unión el 2, en este caso el supremo de A
va a ser igual a 2. Pero en este caso sí vamos a tener elemento maximal. El elemento maximal o el máximo de A va a ser igual el mismo 2. En este caso coinciden. De hecho, todo conjunto que tiene elemento maximal tiene supremo, y justamente el elemento maximal o el máximo es el supremo, pero no todo conjunto tiene elemento maximal. Esa es la gran diferencia. En general, sí tienen supremo, pero no tienen por qué tener elementos maximales. Entonces, les digo, esto se los comento porque esta idea de elemento maximal lo van a ver mucho en matemáticas, se ocupa mucho. Y hay que saber diferenciar cuando hablamos del supremo y cuando hablamos de elementos maximales. En álgebra, incluyendo álgebra abstracta, por lo regular se trata más con elementos maximales, bajo una relación. Cuando se llegue a álgebra 4 y se hablen de relaciones en general, no solo esta de menor que, mayor que o igual que, otra relación puede ser la contención de conjuntos y cosas así, hay muchas más. Se hablan mucho otra vez de elementos maximales, entonces no se confundan con lo del supremo. Les digo, todo elemento maximal es un supremo en general, pero no todo supremo es un elemento máximo. Entonces ahora sí regresamos a lo que nos compete a nosotros. Tenemos entonces que todo conjunto finito de los números enteros va a tener un elemento maximal. En particular, bueno, el elemento, o bueno, los elementos, bueno, solo lo escribo con uno y para ver en algo. Elemento maximal de A es el valor absoluto de A. Esto, bueno, lo tenemos prácticamente ganado, porque si ustedes recuerdan, tenemos una proposición que creo que la voy a ocupar más adelante, así que le voy a poner otra vez a 1. ¿Qué nos decía? Bueno, esta proposición nos decía que si A divide a B y B es distinto de 0, entonces el valor absoluto de A tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de B. Nosotros teníamos esta proposición. Es más, de hecho, déjenme poner la contrapuesta porque creo que es la que voy a ocupar. Déjenme ponerle. Esta es equivalente a decir que si A, el valor absoluto de A, es mayor que el valor absoluto de B, entonces A no divide a B o B tiene que ser exactamente igual con 0. Esta la vamos a ocupar, entonces los pongo de esta manera. Por esta situación, bueno, pues a partir de este hecho pues se puede ver inmediatamente que el valor absoluto de A es el máximo. Recuerden que de A son todos los divisores de A. Por tanto, todos son estrictamente menores que el valor absoluto de A. Bueno, déjenme escribirlo solamente por no dejar la demostración para que no quede duda, no quede ahí una duda en su mente. Entonces pongamos que si Z está en D de A, esto implica que Z divide a la, y esto implica que el valor absoluto de Z es menor o igual que el valor absoluto de A, y esto me implica que Z es menor o igual que el valor absoluto de A. Esto último lo tenemos nada más porque sabemos que Z siempre es menor o igual que el valor absoluto de Z en general. Entonces eso lo sabemos de ahí. Y por tanto esto tenemos aquí. Como
valor absoluto de A divide a A. Esto me implica que el valor absoluto de A pertenece a D de A. Así, el valor absoluto de A es un elemento maximal. Ahora aquí, bueno, aquí sigo con la duda de si ponerle a maximal acento o no. Aquí de entrada, el valor absoluto, perdón, aquí de entrada estoy utilizando la palabra un, porque en general cuando ustedes avancen en álgebra abstracta o en álgebra, verán que los elementos maximales no tienen por qué ser únicos. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de grupos, aquellos relacionados con los números primos, y resulta que los elementos maximales ahí no son únicos bajo ciertas condiciones, en ciertas relaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Aquí en general el elemento maximal sí es único, no hay problema. Pero siempre hay que tener mucho cuidado. Esto solo pasa en R. En general. Bueno, R es un caso particular donde el elemento maximal es único por el tipo de orden. Solo pasa en conjuntos que verán que se les llama totalmente ordenados. Pero necesitamos tener mucho cuidado con cómo utilizamos las palabras. En este caso, yo siempre pongo que es un elemento maximal porque yo no he garantizado demostrar que sea único. En estos casos se puede demostrar que es único. Realmente no es necesario para lo que vamos a ver. Pero bueno, ya aquí solamente nos interesaba demostrar que el valor absoluto era un elemento maximal. Entonces ya lo tenemos. ¿Dónde estaba? Este es un elemento maximal. Ok, miren. Vean que la última parte la tuve que especificar para garantizar que es un maximal. Con esta parte que tengo aquí, con la primera, lo único que estoy demostrando es que el supremo de D de A es igual al valor absoluto de A. O sea, es más, ni siquiera estoy demostrando que sea el supremo. Hay que aclarar esto. Estoy demostrando que el valor absoluto de A es una cota superior para D de A. En general, yo ya, si ustedes de hecho estuvieran trabajando ejercicios del supremo e ínfimo, ustedes pueden crear el análogo de supremo. Si ustedes quieren ver que algo es el supremo, y resulta que ya demostraron que es una cota superior, como lo hicimos aquí en este caso, y luego demuestran que esa cota superior ya pertenece al conjunto, entonces en automático, al ser un elemento maximal, como les dije, implica que ya es el supremo. Nuevamente lo vuelvo a reiterar, a repetir. Si ustedes tienen un elemento maximal, ese elemento maximal es el supremo. Si ustedes si ustedes tienen el supremo, no implica que ese conjunto tenga elemento maximal. Hay que tener mucho cuidado. Ser elemento maximal implica ser supremo, no al revés. Entonces, en este caso, la primera parte demostramos que el valor absoluto es una cota superior. Y con la parte de abajo, pues demostramos, al ver que está contenido en DDA, que es un elemento maximal. Entonces, ¿qué sigue a partir de esto? Bueno, aquí les digo, esto nada más era un comentario, porque el que realmente nos va a interesar es el de acá abajo. Como D de A, B es finito, entonces existe D igual al máximo de D de A, B.
Dicho elemento se llama el máximo común divisor de A y B. Dicho elemento se denota por A paréntesis A, B, se cierra paréntesis, igual a D, igual al máximo de D de A, B. Entonces el máximo común divisor no es otra cosa más que el elemento máximo de D de A y B. Acá, a diferencia de D de A, con solamente A, no tenemos un candidato siempre fijo con respecto a A y con respecto a B. Hay ocasiones en que puede ser A, hay ocasiones en que puede ser B. Veamos, por ejemplo, algunas situaciones de eso, algunas propiedades que van a ser básicas. Después, bueno, el concepto de máximo común divisor nos lleva a necesitar una herramienta más para poder trabajar con otras propiedades, que justamente la vamos a ver aquí, que va a ser el algoritmo de Euclides. Lo meto aquí porque, bueno, es una herramienta justamente para el máximo común divisor, incluso para calcularlo va a ser muy útil cuando veamos lo que es el algoritmo de Euclides. Y realmente no tiene mucha teoría el algoritmo de Euclides, o sea, no es un tema muy teórico, es un tema muy práctico. Entonces por eso lo meto aquí. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, propiedades básicas. El máximo común divisor de A y de A y 0, ¿quién va a ser? Miren, por definición, bueno, déjenme ponerlo de aquí de entrada. Si D es igual al máximo común divisor de A y de B, bueno, por definición de D de A, B, pues vamos a tener que D divide A y D divide a B. Aquí realmente no hay pues gran cosa por hacer. Esto era mera definición. Ahora, ¿quién va a ser el máximo común? Ahora sí, ¿quién va a ser el máximo común divisor de A y de 0? Pues tiene que ser un Z en los números enteros. Y de hecho aquí me equivoqué. Acá arriba debí haber puesto D de A, B, D de A, B, D de A, B. Debí haber puesto el más. Pero ahorita, en un momento lo voy a demostrar. Otra. Que realmente lo que quiero aquí es que no sea D de A, B, sino es D más A, B. Pero bueno, eso va a ser consecuencia de que el máximo de uno y de otro es exactamente el mismo. Entonces, si Z está en los números enteros, quiero que el máximo común divisor de A y de 0 lo voy a denotar por D. Pues entonces esto me tiene que implicar que D divide A y D divide A al 0. Pero esto que está aquí no me queda más que... Bueno, esto es a 0. A D por 0, esto ya lo habíamos visto. Y esto de acá me implica que existe un Q en los enteros
tal que A es igual a D por Q. Entonces, ¿quiénes van a ser los divisores comunes entre A y 0? Bueno, primero veamos quién es DDA. DDA, por un lado, pues ya sabemos que es realmente menos el valor absoluto de A, así sucesivamente, menos 1, 1, y aquí es el valor absoluto de A, así. Y DD0, pues estos son todos los números enteros. Todo número entero divide al 0. De entrada, bueno, pues aquí no nos queda de otra más que decir, bueno, a partir de la definición de DA, B es DDA intersección Z. DDA sabemos que es un subconjunto de Z y pues esto nos va a implicar que justamente lo de acá es DDA. Y ya vimos que este de aquí es el valor absoluto de A. De manera que vamos a tener que si A es distinto del 0, porque el 0 tiene un caso muy especial, es un caso muy especial. Recuerden, este de aquí solamente es válido cuando A es distinto del 0. Si A es distinto del 0, entonces el máximo común divisor de A y de 0 tiene que ser exactamente el valor absoluto de A. El 0 realmente, si A fuera igual a 0, de aquí realmente en lugar del valor absoluto de A sería el 0. Algunos lo ponen aquí como un caso particular de este, otros dan que el máximo común divisor del 0 y el 0 es el 0, porque el único divisor del 0 es el 0. Pero algunos, bueno, no están de acuerdo en esa parte, lo ponen así, dicen por definición, porque no están de acuerdo que esto implique que el valor absoluto, que esto que está aquí, déjenme ponerlo como en rojo. No están de acuerdo en que esto que estoy indicando con la flecha implique que del 0,0 tenga que ser igual al 0. No se están de acuerdo porque el conjunto de divisores por lo regular siempre tiene que considerar al 1. Al menos el 1 por lo regular se habla de un divisor de cualquier número entero. O sea, el 1 al menos es el que siempre pertenece a ellos. Entonces, les digo, muchos discrepan en esto que está aquí justamente por eso, que quieren tener al 1 para que no se vaya con los números primos, no se pierda esa idea con la idea de números primos, no se pierda, y por eso no están de acuerdo que esto que A,0 sea igual al valor absoluto de A, ya no es de que el 0,0 sea igual a 0. Por eso no lo separan casos, yo estoy igual prácticamente con esa idea. Y pues en ese caso solamente se dice que por definición el 0,0 es igual al 0. Bueno, el máximo común divisor del 0, y del 0 es el 0. Lo que me lleva a otro caso, a otra propiedad. El máximo común divisor de A y de A es igual al valor absoluto de A. Pues bueno, aquí no es otra cosa más que aplicar que DDA, A, pues tendría que ser igual a DDA intersectado con DDA. Esto es igual a DDA.
Y pues ya vimos que el máximo de D de A tiene que ser igual al valor absoluto de A. Nuevamente aquí les pongo esto, estoy acotando como siempre que A sea distinto del 0. Les digo, eso nada más tiene que ver con que por lo regular el conjunto de divisores siempre se pide que contenga al 1 al menos, a una unidad. Sobre todo cuando se generalizan estas cosas, por eso uno no está de acuerdo con poner 0,0 igual a 0 como consecuencia de lo de arriba o incluso de lo de abajo. Entonces aquí estoy suponiendo A distinto del 0. ¿Qué otra propiedad vamos a tener? El máximo común divisor para toda n. De hecho aquí puede ser ya sé, el máximo común divisor de A y de B siempre es igual al máximo común divisor de D de A y de este que está aquí. ¿Esto por qué lo tenemos? Bueno, esto lo vamos a tener por el simple hecho de que D de A es exactamente igual a D del valor absoluto de A. D de B es igual a D del valor absoluto de B. Esto ya lo habíamos visto, esto que tenemos aquí. Y pues esto me va a implicar que D de A, B va a ser exactamente igual a D del valor absoluto de A con el valor absoluto de B. Y pues esto me implica que el máximo de D de AB tiene que ser igual al máximo de D de A. Recuerden que esto de acá arriba solamente se demostraba por un conjunto de índices. Por si no lo. Por un conjunto de índices. Por un juego de índices. Por un juego de signos. Miren. Déjenme aquí nada más ponerlo como recordatorio. D de A igual a D del valor absoluto de A. Esto, bueno, nada más lo pongo así como comentario. Pues si Z está en D de A, esto me implica que Z divide al A. Y aquí yo, bueno, pues tengo los dos casos, ¿no? Si A es mayor que 0, esto implica que A es igual al valor absoluto de A, lo cual implica que Z divide al valor absoluto de A. Y si A es menor que 0, esto implica que menos A es igual al valor absoluto de A, pero Z divide al A, lo cual implica que Z divide a cualquier múltiplo, en particular a menos A, lo cual implica que Z divide al valor absoluto de A. Y algo similar podemos aplicar para el regreso. Entonces, esto solamente era por recordar, o por si no lo había mencionado, que estos coinciden, estos conjuntos coinciden. Pues entonces ya tenemos lo que queríamos. Esto que está aquí nos facilita mucho el cálculo del máximo común divisor, porque eso nos va a ayudar cuando lo calculemos, dejemos de calcularlo de forma estricta, utilizando estos dos conjuntos de aquí arriba, este de aquí. De hecho, aquí creo que no puse un ejemplo, ese fue un error mío. Por ejemplo, el máximo común divisor de 6 y de 3, bueno, este es igual al máximo de D de 6,3. Y pues este ya vimos que es igual al menos 3, menos 1, 1
3. Y pues de aquí esto me implica que el máximo tiene que ser justamente 3. ¿Por qué realmente no pongo tantos ejemplos de hablar del máximo común divisor? ¿Por qué tal vez, digo, sí fue un error grave no haber puesto al menos este ejemplo? Algunos ejemplos. El detalle es que vamos a ver un algoritmo que se le conoce como el algoritmo de Euclides, que nos permite calcular muy bien el máximo común divisor, de manera más simple que estar construyendo los conjuntos DDC, por ejemplo aquí DD6, DD3, y luego hacer la intersección de ambos para verlos así. Esta sería la forma menos práctica o la forma menos elegante de calcular el máximo común divisor. Nosotros vamos a hacer una forma más sencilla, más fácil de entender, justificada y todo, para no tener que hacer todo este trabajo como conjuntos. Pero bueno, si querían ver cómo se ve el máximo común divisor en estos casos, pues tienen aquí. Otros interesantes podría ser el máximo común divisor entre 5 y 2. Por ejemplo, ¿quién es DD5? DD5 es menos 5, menos 1, 1, 5. DD2 va a ser igual. Miren, aquí por ejemplo, si yo le pusiera aquí menos 2, pues en lugar de calcular este de 5 y menos 2, pues a mí me conviene calcular el de 5 y 2. Digo, cuando trabajamos así con conjuntos, como lo estamos haciendo aquí con los DD5 y DD2, por ejemplo, o DD-2, que sería lo correcto, no es necesario pasarnos a la parte positiva, porque pues los conjuntos van a coincidir. En este caso, por ejemplo, el de DD2 es menos 1, es así. Pero cuando trabajemos con el algoritmo de Euclides, es conveniente que mejor utilicemos a los positivos para olvidarnos de los signos. Y entonces en este caso, bueno, ¿quién va a ser DD5, 2? Pues va a ser a la intersección de DD5 con DD2. Y esto pues va a ser aquellos elementos que coincidan. Por ejemplo, está el menos 1, el menos 1, el 1 y el 1. Por tanto, en este caso va a ser menos 1 y 1. Y el máximo de este conjunto es justamente 1. Estos que están aquí tienen un nombre muy particular. Déjenme ponerlo como una definición. Si A y B, bueno, ya había puesto, pero aquí lo denoto para resaltar que pertenecen a los números enteros. Bueno, se dice que A y B números enteros son primos relativos si el máximo común divisor de A y de B es exactamente el 1. Entonces en este caso pues ya aquí tendríamos por ejemplo que el 5 y el menos 2 o 5 y 2 son primos relativos. Estos nos van a cobrar relevancia cuando hablemos de combinaciones lineales, que justamente viene después de lo que vamos a ver. Pues necesito el concepto del algoritmo de la división para hablar de ello, porque nos van a hablar de lo que es conocido como la identidad de Bezout. La identidad de Bezout es una relación entre el A, el B y el 1, que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son propiedades simples de A. Del máximo común divisor. Hay algunas otras,
Pero en general, bueno, como voy a volver a retomar la parte de propiedades, entonces estas nada más las meto como propiedades de A y de B, que me van a servir a ser de relevancia. Y las siguientes propiedades ya, bueno, las voy a ir demostrando conforme vean. Vamos a ver. Como les digo, esto que está aquí nos va a cobrar... toma importancia cuando hablábamos de la que es la identidad de Besud. Hablar de primos relativos vuelve a aparecer. No hay que confundirse la idea de números primos relativos, porque aquí son dos, y el concepto de números primos. Si hay una relación, por ejemplo, en este caso el 5 y el 2 son números primos, por tanto se tiene que son primos relativos. Hay situaciones en que se relacionan los números primos y junto con algunas otras características de otro número que se hagan primos relativos. Entonces no se confundan con esos conceptos. Una cosa son números que son parejas de números que son primos relativos y otra cosa van a ser los números primos. Entonces no se confundan ahí. Muchas veces sí llega a pasar eso de que se confunden entre el concepto de primo relativo y número primo. Entonces manténganlo separado. Y ahora lo que nos compete a nosotros va a ser hablar del algoritmo de la división. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya construimos el máximo común divisor de un número como el elemento máximo de la intersección de ciertos conjuntos, en este caso pues los D de A y D de B. Pero también se puede ver como la mínima combinación lineal de A y de B. Vamos a hablar a detalle ya cuando entre en esa parte de lo que es una combinación lineal, pero no es otra cosa más que una expresión en términos de sumatorias de A y de B multiplicadas por ciertos coeficientes. Y hablar del mínimo se refiere pues a la relación de menor que y mayor que. Lo que ahora, pero para para demostrar ese hecho, justamente que va a ser la mínima combinación lineal, necesito apoyarme de una herramienta que, como les digo, en teoría, en cuanto a teoría, no es tan grande, o sea, no es tan compleja, no abarca muchos, es más, no tiene proposiciones como tal. Es una proposición que se tiene en los números enteros, es una herramienta de los números enteros, por tanto es una proposición, pero de ahí en fuera no tiene muchas consecuencias, pero es la herramienta más útil que nos va a servir incluso en cursos avanzados, cuando se construye su análogo, su propio algoritmo de la división, nos va a servir mucho. Y en polinomios también es muy utilizado el algoritmo de la división. Entonces es una herramienta que les digo, en cuanto a teoría no es tan compleja, no es tan extensa, pero es una herramienta fundamental. Entonces vamos a hablar de lo que es el algoritmo de la división. O división euclidia también le pueden llamar. Ustedes lo encontrarán de muchas formas. Pero bueno, el algoritmo de la división es una proposición. Bueno, es un teorema, en general les digo es un teorema, pero nosotros estamos, como lo vamos a demostrar, pues estamos suponiendo que no lo hemos comprobado. Por eso es que no he hecho uso de él. Sean A y B números enteros con B distinto del 0. Entonces, existen únicos Q y R igual en los números enteros, tales que 1. A tiene que ser igual a B por Q más R. Y 2. 0 tiene que ser menor o igual que R. Y R tiene que ser estrictamente menor que el valor absoluto de B. Esto es lo que se le conoce como el algoritmo de la división. No es otra cosa más que aquella forma en que ustedes conocen cómo se hace la división. Recuerden, si ustedes querían hacer, por ejemplo, 6 dividido entre 5, ustedes hacían esta casa que tenemos aquí. Aquí pues decían el
5 cabe en el 6 una vez y me sobra 1. Pues esto me implicaba que el 6 justamente era 5 por 1 más 1. De manera que el 0 es menor o igual que el 1 y este es estrictamente menor que el valor absoluto de 5. Que bueno, este es igual a 5. El algoritmo de la división no es más que la teoría de justificar por qué podíamos hacer esto que teníamos aquí. Ya lo de separar en dos cifras y todo eso, en la cantidad de cifras que tuviera el denominador en este caso, pues eso ya viene más que nada de la representación en base decimal del número. Entonces ahí realmente no es complicación. Pero el algoritmo de la división lo que nos justifica es la existencia de este y de este. De manera que donde Q se llama cociente, y R el residuo. Así que es la justificación de la existencia del cociente y el residuo. Para nosotros, bueno, ya tenemos casos simples. Por ejemplo, si A divide a B, entonces, bueno, existe un Q en los números enteros, tal que A por B, el B es igual. Déjenme ponerlo para que quede como la notación que tenemos acá arriba. Si B divide A, entonces existe un Q, de tal manera que A es igual a B por Q. Y bueno, esto es igual a B por Q más 0. Bueno, igual acá. Recuerden, desde acá arriba estoy suponiendo que el B es distinto del 0. Por tanto, aquí igual. B distinto del 0. Y bueno, aquí pues ya tendríamos que 0 es menor o igual que 0, estrictamente menor que el valor absoluto de B. Entonces esto pues es lo que tenemos. Ya lo tenemos para cuando se cumple la divisibilidad, pues ya tenemos que pues una versión del algoritmo de la división. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene esto de acá abajo? De hecho, déjenme resaltarlo. Igual lo pongo en color naranja. Cuando no se tiene la divisibilidad, pues no nos queda de otra. Va a existir el residuo distinto de 0. Entonces, bueno, pues vamos a proceder con la demostración. La demostración, pues hay que hacerla por casos porque siempre es más fácil tratar con números naturales primero y luego de ahí vamos a ver que los demás casos son solamente jugar con operaciones con respecto al residuo y al cociente. Entonces, supóngase que A y B pertenecen a los enteros positivos, bueno, a los naturales junto con el 0. Aquí realmente lo estoy poniendo así, recuerden, B sigue siendo distinto de 0, o sea, B por hipótesis eso no lo podemos eliminar, es lo que estamos pidiendo de entrada, que B sea distinto de 0. Y aquí lo único es para que no separar por otro caso el A igual al 0. Bueno, si no lo quieren ver así y si lo quieren que lo separemos, vamos a ponerlo. Vamos a separar esto en dos casos. Les digo, no es necesario, lo podría haber hecho en el otro, pero para que quede claro, pues vamos a ponerlo en este caso. Si A es igual a 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues 0 tiene que ser igual
AB por Q más R. ¿Quiénes son los candidatos? Pues sea Q. Déjenme ponerlo mejor en orden. Sean Q igual con R igual con 0. Esto me implica que el 0 es igual a B por Q más R. Con 0 menor o igual que R menor estricto que el valor absoluto de B. Entonces les digo, eso nada más lo tenemos como un caso ahí que se puede ser, que no era necesario separarlo, pero lo voy a hacer para no trabajar con los naturales con el 0, sino solamente con los naturales. Entonces ahora sí. Supóngase que A y B están en los naturales. Para que ya no haya confusión aquí con poner el B distinto del 0 ni nada de eso. Ya ambos pertenecen a los naturales. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, queremos construir un Q que cumpla que A por B, que A sea igual a B por Q más R. Como queremos hallar uno que pase eso, pues vamos a trabajar con conjuntos que nos garanticen la existencia de ese. Entonces sea S el conjunto definido como todos los elementos Z en los números enteros, bueno, en este caso en los naturales, aquí sí tiene que ser en los números naturales junto con el 0, porque el R, recuerden que puede ser 0, tal es que existe un D en los números enteros que cumple que el Z tiene que ser exactamente igual a menos B por D. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con este conjunto de aquí. Este conjunto, en algún momento les dije que los naturales se pueden ver como los naturales junto con el 0. Por eso es que no era necesario separar esto de acá arriba. Pero bueno, lo separo solamente para aquí, para no tener que poner que el B sea distinto del 0. Ya lo quité de entrada. Acá sí necesito trabajar con esto porque el Z justamente va a jugar el residuo de aquí. Porque bueno, si Z está en S, esto me va a implicar que A va a ser igual a B por D más Z. De hecho, déjenme ponerle aquí, para que quede todo acorde, déjenme ponerle en lugar de D, déjenme ponerle el Q. Así. O sea, prácticamente estoy construyendo el residuo. Ahora, como al residuo sí se le permite, en la proposición se le permite ser el 0, pues no lo puedo excluir de este conjunto. Entonces, por eso es que aquí pongo a los naturales junto con el 0. Y les recuerdo entonces que trabajar con los naturales junto con el 0 es lo mismo que trabajar con los naturales. Por lo que si en los naturales tenemos el principio del buen orden, en los naturales junto con el 0 también. Y va a ser algo que vamos a ocupar aquí. Déjenme ponerlo. Principio del buen orden. El principio del buen orden nos dice que si A es subconjunto de los naturales, en este caso de los naturales junto con el 0, les digo esto nada más es porque es equivalente trabajar con los naturales o con los naturales junto con el 0, no hay problema. Entonces existe un D
Bueno, déjenme ponerlo. Existe el elemento mínimo de A. Que también se le conoce como el primer elemento de A. Entonces el principio del buen orden es el que vamos a ocupar. De hecho, el principio del buen orden es equivalente a la inducción matemática, al principio de inducción. Se puede demostrar uno a partir del otro, no hay problema. Entonces no hay que confundirnos aquí. Bueno, no hay que irnos por otro lado. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Pero aquí se me olvidó poner una hipótesis muy importante. Si A es subconjunto de los naturales y A es distinto del vacío, se me olvidó esa parte, entonces existe. Aquí déjenme ponerlo con el símbolo. Entonces ahora sí, existe el elemento mínimo de A. Aquí sí es importante que sea distinto del vacío. Les digo, casi se me estaba olvidando poner esta hipótesis. Sí es importante hablar del que sea distinto del vacío para hablar del primer elemento. Por lo que nosotros debemos ahora de comprobar que nuestro S es no vacío. Les recuerdo, una cosa que les mencioné es que siempre que definan un conjunto o una familia de conjuntos sobre todo, demuestren que no están trabajando en el vacío, que es lo que vamos a hacer ahorita nosotros con S. Justamente para poder aplicar el principio del buen orden. Entonces, S es no vacío. Pues, ¿quién está en S? Miren, A es igual a la menos 0. Pero este es igual a la menos el B por el número 0. Entonces aquí el 0 juega el papel de Q. Este sería el Q. Y pues esto me implica que al menos el A pertenece a S. Por tanto ya tengo que mi conjunto S es no vacío. Así, por el principio del buen orden, existe R en S tal que R es igual al mínimo de S. Igual, lo mismo que les comentaba hace rato. Hace rato era entre el máximo y el supremo. Aquí es entre el mínimo y el ínfimo. Pasa la misma situación que allá arriba. Todo mínimo es un ínfimo, pero no todo ínfimo es un mínimo. Entonces, como tenemos la existencia de este R, pues ya podemos trabajar con él. Sabemos que R es igual a menos B por Q para algún Q. Que existe un Q en los números enteros tal que R es igual a menos B por Q. Esto me implica que R es igual, que A es igual a B por Q menos R, más R.
Y bueno, por ser R el mínimo, para todo S en S, R siempre es menor o igual que el S. Eso es lo único que tenemos hasta ahorita del R. ¿Qué nos falta probar? Pues nos falta probar que R de entrada es mayor o igual que 0 por definición de S. Esto aquí lo tenemos por definición de S. Miren, S, por eso les decía que había que permitir aquí al 0 en esto que tenemos acá abajo. En esto que tenemos aquí, los naturales junto con el 0. Y nos falta probar que R es estrictamente menor que B. ¿Cómo hacemos eso? Supóngase. Vamos a suponer lo contrario, que R es mayor o igual que el valor absoluto de B. Miren, esto nuevamente se los recuerdo, la negación de que A sea menor que B es justamente ahora permitiendo la igualdad. Eso tiene que ver con, bueno, pues si aquí está A, aquí está B, pues estamos diciendo que A pertenece justamente a todo este intervalo que está aquí, a todo este intervalo abierto. El que no pertenezca a ese intervalo quiere decir que ahora va a estar en el complemento de este intervalo abierto. El complemento de este intervalo abierto es este intervalo cerrado. Aquí estaría B. Y bueno, el A se metería en este intervalo, que está cerrado por la izquierda. Y por eso es que el A ahora sí se le permite la igualdad. La negación de esto de aquí se puede ver con los complementos en este conjunto. Entonces, regresando a nuestro tema, por eso es que aquí se pone mayor o igual y no solo mayor. Entonces R es mayor o igual que B, que el valor absoluto de B. Pero también recordemos que estamos trabajando con B en los naturales. Por tanto, aquí en lugar de poner el valor absoluto, solamente voy a poner al B. Entonces, que tenemos R es mayor o igual que B. Y yo quiero construir una contradicción a partir de esto que tenemos aquí. Pues bueno, ¿qué me implica que R sea mayor o igual que B? Pues esto me va a implicar que R menos B es mayor o igual que 0. Solamente estoy sumando el inverso aditivo de B en ambos lados de la desigualdad. Por eso tengo esto de aquí. Y pues lo único que tengo ahora es esto de acá arriba. Es lo único que conozco de R. Entonces voy a hacer uso de ello para trabajar. R es igual a menos B por Q. Voy a ponerle aquí un como. R es igual a esto. Esto me implica que R menos B, esto que tenemos acá, tiene que ser igual a menos B por Q menos B. Y esto es igual a menos B por Q más 1. De esta manera. Vale. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esto que tengo aquí? Pues prácticamente ya acabé. ¿Por qué? Noten que R es estrictamente mayor
Bueno, de hecho también puede ser mayor o igual, pero es estrictamente mayor porque el B no puede ser 0, que R menos B. Ambos son positivos. Este es mayor que 0 y el R también es mayor que 0. R menos B y R son mayores que 0. Bueno, mayores o iguales que 0. Pero R menos B se puede ver como el A y restado, al cual se le quita un múltiplo entero de B. Esto que está aquí me va a implicar que el R menos B pertenece al S también. Aquí, ¿por qué pertenece el R menos B al S? Pues porque lo estoy escribiendo de la forma, lo voy a poner aquí entre paréntesis, A menos B por Q, donde Q aquí justamente, por eso, bueno, aquí se podría uno confundir, pero aquí este Q justamente es es el Q más 1. O sea, lo estoy viendo de esta forma. Es la forma de los elementos de S. Miren, aquí está. Aquí está cómo se escriben los elementos de S. De hecho, aquí en lugar de un pero, aquí debería de ser. Y R menos B están en S. Como tengo esto que está aquí, esto me implicaría que R no es el elemento mínimo de S, porque estamos construyendo justamente otro. Lo que tengo arriba hace que el R menos B pertenezca a S, pero R es mayor que R menos B. Y R menos B también es mayor que 0. Por tanto, pues como pertenecía al S y es justamente menor que el R, pues ese tendría que ser el elemento mínimo, el R menos B. Pero no puede, porque el elemento mínimo, en el caso de S, ya habíamos supuesto que es el R. Bueno, ya habíamos construido al R, ya habíamos dicho que es el R. Por tanto, esto es una contradicción. Así que R es menor o igual que B, y como B pertenece a los naturales, es el valor absoluto. Entonces ya demostramos la existencia de estos elementos Q y este elemento B. Y este elemento R, del cociente y del residuo. Lo construimos para un caso muy particular, cuando A y B están en los números naturales. Los otros casos se pueden deducir de la siguiente forma, miren. Si A es menor que 0 y B es menor que 0 también, en ambos casos se considera que el valor absoluto de A y el valor absoluto de B pertenecerían a los números naturales. Esto me implicaría que existen... No he demostrado que son únicos, solamente he demostrado que existen Q y R. Aquí quedamos, bueno, aquí vamos a ponerle los naturales junto con el 0. De hecho, aquí sería en Z, tales que A tiene que ser igual al valor absoluto. El valor absoluto de A tiene que ser igual al valor absoluto de B por Q más R, con 0 menor o igual que R, estrictamente menor. Aquí, de hecho, aquí es Z. Z con 0 y aquí valor absoluto de B. Así. Entonces, como A es menor que 0
implica que el valor absoluto de A es menos A, y como B también es menor que 0, implica que el valor absoluto de B es igual a menos B. Entonces, si yo multiplico esta ecuación que tengo aquí arriba, esta que está aquí, por menos 1, déjenme ponerlo aquí, A sería igual a menos el valor absoluto de A, y esto que está aquí, B sería igual a menos el valor absoluto de B. Si yo multiplico por menos 1, tendría que menos A es igual a menos B, perdón, aquí menos el valor absoluto de A menos B por Q, menos R. El problema va a estar en que menos R no va a estar entre estos intervalos. Recuerden que se voltearía la desigualdad y tendría yo ahí problemas, porque el R no sería positivo, sino sería negativo, y entonces esto no me serviría del todo. Entonces hay que hacer un pequeño juego aquí. ¿Cuál es el juego? Pues el único que puede variar arbitrariamente, entre comillas, es el Q. El Q no tiene restricciones. Entonces vamos a jugar un poco con el Q. ¿Cómo hago eso? Pues nos vamos a hacer ayuda de que esto es igual a menos B por Q. Aquí vamos a sumar más 0 menos R. Yo no estoy alterando en ningún momento mi ecuación, porque estoy sumando el 0. Como yo voy a poder jugar con el Q, con este que está aquí, con el cociente yo puedo jugar un poco, entonces voy a tener que menos B va a ser por Q. Yo puedo incrementar el tamaño de Q o reducirlo. Entonces, pues voy a aplicar que ese 0 lo voy a convertir en algo que me interesa factorizar. Este que está aquí. Menos R. Y esto, como les digo, me interesaba factorizar. Como me interesa obtener este de aquí y no me importa cómo varíe el Q, pues yo voy a obtener que esto es menos B menos valor absoluto de B multiplicado por Q más 1 más el valor absoluto de B menos R. Ahora me faltaría comprobar esto que tenemos aquí. Por un lado, yo sé que 0 es estrictamente menor, perdón, es menor o igual que el R, el cual es menor que el valor absoluto de B. Y yo quiero hacer aquí comprobar que B menos el valor absoluto de B menos R es mayor que 0, pues esto lo voy a tener justamente de este lado, por este lado. Entonces esto me va a implicar que el valor absoluto de B menos el R es, en general, es mayor o igual, es estrictamente mayor, pero, o sea, esto que tengo aquí a la izquierda me va a implicar aquí esta desigualdad. Estrictamente mayor, solo un caso se va a permitir la igualdad, cuando R es 0. Pero R en general no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque pues estaríamos en el caso de acá arriba, que es el caso de si A divide a B. Déjenme buscarlo, ¿dónde lo tenemos? Acá. Aquí si B divide a, pues ese sería un caso que ya tendríamos. Entonces en general pues vamos a tener que R no es 0. Por eso aquí solamente vamos a tener la desigualdad mayor que, pero se le puede poner mayor o igual que. Y luego vamos a tener que menos B es mayor o igual, así. Esto es lo correcto. Así estaría en lo correcto.
Pero aquí, bueno, aquí no hay problema si le pongo la igualdad. El detalle es cómo quito la igualdad acá. O por qué la puedo quitar de este lado. Bueno, el único caso en que pase la igualdad es si R fuese igual a 0. Pero si R fuese igual a 0, querría decir solamente acá arriba, pues que menos el valor absoluto de A es igual a menos el valor absoluto por B por Q. Y pues ya con R igual a 0, pues ya hubiera yo acabado. O sea, si R es igual a 0, ya acabo. Entonces, el caso presenta dificultad cuando R no es 0. Entonces, como R no es 0, no es 0, implica que el valor absoluto de B es mayor o igual que el valor absoluto. Perdón, aquí es mayor. Y esto es mayor o igual que 0. Y ahora sí, ya habría acabado. Repito, en este caso, si el R hubiese sido 0, pues entonces ya no tendría yo que hacer nada de esto. Si el R fuese 0 desde acá arriba, ya solamente hago el producto de menos 1 y habría terminado. Es el caso que tenemos arriba. Estaría diciendo que A divide a B, perdón, que B divide A, y pues tendría ya mi caso construido. Entonces el residuo, como no se tiene ese caso de en general que el B divida a la A, pues entonces aparece un residuo distinto del 0 y por eso acá obtenemos esto. Entonces ya habríamos nosotros terminado la demostración. Los otros dos casos, las combinaciones de A mayor que 0 y A menor que 0, A mayor que 0, B menor que 0. ¿Cuál otra me falta? Una más interesante. Otra que me falta es si A es mayor que 0 y A es menor que B. En este caso, bueno, la construcción es simple porque solo nos va a bastar con que A va a ser igual a B por 0 más A. Este juega el papel de Q. Luego, como A es mayor que 0, implica que el valor absoluto... bueno, aquí no, esto no lo necesitaba. Solamente necesitaba que A es mayor que 0. Pues vamos a tener que 0 es menor o igual que A, menor o igual que el valor absoluto de B, pues el valor absoluto de B es B. Y entonces, como A es mayor que 0, aquí déjenme mejor ponerlo como una triple desigualdad. 0 menor que A, menor que B. Lo vamos a tener de esta manera. Entonces, este caso es muy simple. El propio A nos sirve. Los otros casos que me faltan de aquí, se aplica este mismo procedimiento que estamos haciendo acá. Hay que sumar y restar. Hay uno que es muy simple. Si estoy en lo correcto, es A mayor que 0 y B menor que 0. El caso es más simple en estos. Solamente el signo se le pasaría a Q. Ahí sí sería una situación que se resuelve fácilmente. Y en el otro caso que me falta, igual hay que sumar y restar el valor absoluto de B. Solamente que hay que jugar con el signo de uno de los dos de B para que concuerde. Y entonces, bueno, eso se va a quedar como ejercicio, no se preocupen. Así que lo van a ver. Pero la idea está en este caso, en este primer caso. Ya demostramos esto, ya tendríamos la existencia. Les digo, para los otros casos pasa lo mismo, se tiene. Y ahora sí, nos falta solamente demostrar la unicidad. ¿Cómo demuestro la unicidad? Bueno, no nos queda de otra. Sean S y T en los números enteros tales que A es igual a B por S más T con 0 menor o igual que T menor estricto que el valor absoluto de B.
En este caso, bueno, pues ya tenemos también que A es igual a B por Q más R, igual con 0 menor o igual que R, estrictamente menor que el valor absoluto de B. Y pues aquí puedo yo igualar, de donde voy a tener que esto me va a implicar que B por S más T es igual a B por Q más R. Y bueno, aquí pues puedo hacer B por S menos B por Q tiene que ser igual a R menos T. Y esto me va a implicar que B por S menos Q tiene que ser igual a R menos T. Y bueno, esto me va a implicar poniéndole el valor absoluto, que el valor absoluto de B tiene que ser por el valor absoluto de Q, tiene que ser exactamente igual al valor absoluto de R menos T. Y si yo pongo el paso que me salté, aquí el paso que me salté pues es que yo puse así, S menos Q, valor absoluto, y así. Recuerden, aquí estoy aplicando una propiedad del valor absoluto que nos dice que el valor absoluto de A por B es exactamente igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces, con esta idea, llegamos a lo que está acá abajo. Por un lado, esto que está aquí nos está diciendo que B divide, el valor absoluto de B divide al valor absoluto de R menos T. Esto es lo que tenemos de acá arriba. Aquí no hay ningún problema. Pero hay un enorme pero. 0 es menor o igual que R, estrictamente menor que el valor absoluto de B. 0 es menor o igual que aquí es el T, menor que el valor absoluto de B. Esto que tenemos aquí me va a implicar, bueno, pues al R no le hago nada, se queda de esta manera. Y al T, a la desigualdad de abajo, la multiplico por menos 1. Entonces 0 es menor o igual que menos T, estrictamente mayor que menos el valor absoluto de B. Si yo sumo estas triples desigualdades, lo que voy a obtener, bueno, va a ser que menos B va a ser menor, se va a perder la igualdad, que el valor absoluto, aquí, perdón, que R menos T, estrictamente menor que el valor absoluto de B. Y esto me va a implicar que el valor absoluto de R menos T es estrictamente menor que el valor absoluto de B. Pero R menos T, pero B es dividido por R menos T. Y como tengo esto de acá y tengo esto de acá, vamos a aplicar el enunciado que ya habíamos visto, esta proposición, la proposición A1. Pero vamos a utilizar la versión contrapuesta. Es más, déjenme ponerle en lugar de proposición A1, poner proposición A2 a la contrapuesta. Si A es mayor, estrictamente mayor que el valor de B, entonces A no divide a B, esto no pasa. Ya vimos en nuestro caso que A sí va a dividir a B, o B tiene que ser igual al 0. Entonces no nos va a quedar de otra, el B va a tener que ser el 0. Estamos aplicando la contrapuesta. Entonces, por la proposición A2, que es la contrapuesta de A1, me va a implicar
Pues en ese caso que el b tiene que ser 0. En este caso el b, ¿quién juega el papel de ese b? Es r menos t. Porque lo de arriba nos dice que si se dividen, lo de abajo nos da la desigualdad, pues entonces no queda de otra. Recuerden que ahí es un o no se dividen o es igual a 0. Y en este caso, como sí se dividen, pues no queda de otra. Entonces r menos t tiene que ser igual a 0. Y esto, por propiedades de valor absoluto, me dice que r menos t tiene que ser igual a 0. Y esto me implica que r tiene que ser igual a t. De manera que, bueno, aquí antes de continuar, déjenme poner la propiedad que estoy diciendo. Que a es igual a 0, si solamente si a es 0. Así. El valor absoluto de a es 0, si solamente si a tiene que ser 0. Y ahora, bueno, como r menos t, el valor absoluto de r menos t es igual con 0, también me implica que el valor absoluto de b por el valor absoluto de s menos q también tiene que ser igual a 0. Pero el valor absoluto de b es distinto de 0 por hipótesis. Ya que nosotros desde el enunciado del algoritmo de la división pedíamos que b no fuese 0. Entonces, como por hipótesis es distinto de 0 y tenemos que los números enteros son un dominio entero, pues esto no nos queda de otra. O si tenemos un producto igualado a 0, uno de los dos tiene que ser 0. Como el valor absoluto de b no es 0, implica que s menos q tiene que ser 0. Y nuevamente esto me implica que s menos q es igual con 0 y esto me implica que s es igual a q. Por tanto, habremos terminado nuestra demostración. Ya demostramos la existencia en la parte de arriba y en la parte de abajo demostramos la unicidad del algoritmo de la división. Como les digo, esto nada más es la justificación de cómo les enseñaron a hacer divisiones en la primaria, construyendo el cociente y el residuo. La construcción de ese algoritmo realmente nada más es en cuanto a la generación de las bases, pero el algoritmo de la división nos garantiza la existencia tanto del cociente como del residuo, o por qué podíamos hacer las divisiones de esta, porque sí se podían hacer. Entonces, como les digo, esta parte realmente no tiene mucha teoría, nada más es una proposición, pero es una proposición fundamental, una herramienta fundamental para lo que vamos a hacer con máximo común divisor. Bueno, esta clase ya se alargó bastante con estos dos temas, así que de momento aquí le voy a dejar. Estudien lo que es el algoritmo de la división y ya la siguiente clase les hablaré de las combinaciones lineales y el máximo común divisor como la mínima combinación lineal. Y veremos muchas más propiedades que nos interesan del máximo común divisor.